onda princesa, tírele un besito, sobre todo para los solteros que están buscando pareja, bueno, puede ser un inicio. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que Él nos deja compartir, estar juntos. Mire, hoy vamos a hablar de la iglesia, una iglesia poderosa. Una iglesia poderosa. Ya por mucho tiempo hemos hablado de qué cosas tienen que salir de nuestra vida para poder caminar en la voluntad de Dios. Qué cosas tienen que ser corregidas. Así como decíamos que su nombre está sobre todo reino, bueno, demostrámelo con tu vida. ¿Sí? Me miro al espejo y le digo a mi reflejo, Dios está en control de todo. Y el espejo me dice, demostrámelo con tu vida, pelado. Porque la verdad está bastante flojo de papeles. Tenemos que demostrar realmente que el gobierno de Dios está sobre nuestra vida. No es solamente decirlo. No es solamente gritarlo. Lo de Dios no es solamente proclamar. Es proclamar lo que ya fue. No es proclamar lo que será. Cuando yo vivo en una realidad eterna, me siento completo, aunque temporalmente no lo estoy. Visto desde lo temporal, voy a poder decir, y no estoy completo. Ahora, si veo desde la eternidad de Dios, me voy a ver completo. Y esa es en la realidad que caminamos. Una iglesia poderosa. Hemos estado hablando de situaciones personales que nos impiden desarrollar el ministerio que hemos recibido de Dios. Hay un ministerio pero pastor, yo no predico, yo no toco la mano. No, hay un ministerio que es para la iglesia. Hay un ministerio que está delegado y ha sido dado y es un llamamiento santo para la iglesia, para los hombres y mujeres. Después, tocar un instrumento, cantar, predicar, estar en algún grupo pequeño, eso es una asignación. Pero tenemos una asignación sobre toda asignación que es ser hijo de Dios. No es ni ser apóstol, ni profeta, ni maestro, no. Hay una asignación que es ser hijo, un llamado, mejor dicho. La asignación va variando, dijimos, con el tiempo, pero hay un llamado a ser hijo de Dios. Principalmente, y como hijos de Dios ejercemos un ministerio. El ministerio que ejercemos es algo que ministramos. Ministerio significa ministrar, servir. Entonces este ministerio que hemos recibido es de reconciliar todas las cosas. Entonces si soy un conflictivo, ¿cuántos conflictivos hay acá? Yo voy a levantar la mano. ¿Sí? Yo soy el primer conflictivo, me enojo por todo, pero automáticamente me tengo que desenojar, porque he recibido un ministerio santo, un llamamiento santo, que primero es ser hijo de Dios, y segundo se expresa reconciliando todas las cosas. Entonces, si mi accionar o mi opinión, yo eso que dice, yo realmente opino, cuando en una discusión, ¿no? Uno ya está resolviendo todo, estamos terminando, está todo cocinado y uno dice como pastor, gloria a Dios, ya terminamos, ya se acomodamos todo y alguien dice, yo opino, y chao, y vuela una silla atrás del yo opino, vuela una silla así y comienza una batalla. Cuando tu opinión genera un problema, una tormenta, no estás colaborando. Hay opiniones que tienen que ser reservadas. Me reservo el derecho de opinar, de la libre expresión. Hemos estado hablando de situaciones personales que nos impiden desarrollar ese ministerio. ¿Cuál es el ministerio? Reconciliar todas las cosas. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando todas las cosas, esto es Biblia, reconciliando todas las cosas, y nos dio ese ministerio a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? ¿Un edificio de ladrillos? No. La iglesia, cuando el Nuevo Testamento y la palabra nos habla de iglesia, nos habla de un grupo de personas. Un grupo de personas haciendo la voluntad de Dios, ministrándose los unos a otros, creciendo los unos con los otros. La iglesia no es uno que enseña y todos aprendiendo. No, aprendemos los unos de los otros en distintos ambientes. Ese es el ministerio que Dios nos ha dado, que hemos recibido de Dios para nuestra casa, para nuestra familia, para nuestros amigos, para la sociedad en la que vivimos. El mismo Jesús dijo, ustedes son luz. Y me sorprende esto, usted sabe, me sorprende. La palabra dice que no hubo nadie mayor que Juan el Bautista.
Pero ¿sabe qué? Juan el Bautista dice, yo no soy digno ni siquiera atar las sandalias del que viene después de mí. Claro, estaba hablando de Jesús. Y me sorprende que a Juan se le dijo, él hablaba de la luz, pero él no era la luz. ¿Sí? La Escritura dice, él anunciaba la luz, pero no era la luz. Y que después Jesús nos diría a nosotros, ustedes son la luz del mundo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia que Juan, que es mayor que todos nosotros, no se le permitió ser la luz, sino anunciar la luz? Y Jesús nos dice hoy, ustedes son la luz del mundo, ustedes son sal. ¿Sabe cuál es la diferencia? Gracias. Cuánta facha. ¿Quién pudiera? ¿Qué va a hacer? El tiempo pasa y nos vamos poniendo cada vez más jóvenes. A él se le dijo que no era la luz. Y a nosotros el Señor, no cualquiera, el Señor nos dice, amados, ustedes son la luz del mundo. Esto es maravilloso. Porque ¿sabe qué? Juan hablaba de la luz, pero nosotros tenemos esa luz. Hay una luz que nos habita, hay una vida que nos habita. Juan hablaba del Evangelio. Hoy el Evangelio es una persona para nosotros. La gracia. Juan hablaba de la gracia de Dios, del don inmerecido. Nosotros hablamos de la gracia como una persona que nos habita. Amén. Ya nosotros, esta es la progresividad de la palabra, lo hablábamos la otra vez, la vez anterior, vamos a hablar correctamente. Nosotros creemos que llevamos a Dios a todos lados, pero realmente Él está haciendo su buena obra en nosotros. Ese es el ministerio, una iglesia poderosa, y por eso lo invito a repasar prédicas pasadas de domingo, de miércoles, de sábado. En todas sus formas se nos ha corregido, se nos ha circuncidado para poder cumplir un ministerio mucho más exacto. ¿Cuál es el ministerio? Reconciliar todas las cosas. ¿Cuál es nuestro llamado? A ser hijo. Mi llamado no es ser pastor, no es ser apóstol, no es ser evangelista, el llamado es a ser hijo. Después la asignación puede variar, dijimos, pero el llamado principalmente es a hijos que expresan como iglesia la voluntad de Dios. Una iglesia poderosa es una iglesia que entiende lo que ha recibido de Dios, que no son ritos, no son canciones, lo que hemos recibido de Dios es una vida que nos habita y se expresa a través de nosotros. Un llamamiento, podríamos decir, santo hemos recibido. Ayer hablaba con algunos pastores, tuvimos nuestra reunión de pastores y en todo el mundo estaban conectados allí, algunos de manera presencial y otros de manera virtual, y hablábamos de esta asignación que hemos recibido, que estamos llamados a ser cada vez más exactos, a quitar todo lo que no sea Dios de nuestras vidas para hacer una mayor expresión de Él. Si somos la luz del mundo, para que el mundo crea, mi luz se tiene que apagar y tiene que empezar a brillar la de Dios. Tengo necesariamente que empezar a apagar las luces que opacan a Dios para que sea Dios expresándose a través de nosotros. Cuando hablamos de una iglesia poderosa, hablamos de hombres, mujeres, ancianos y niños que dieron un paso hacia la madurez. ¿Cuál es el paso a la madurez? Es lo que decía Pablo, soltando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está por delante. Si no suelto, no me puedo extender. Esta es la imagen de alguien corriendo en posta, ¿no? Alguien corriendo y soltando lo que queda y extendiéndome. No puedo salir de la partida, si no salgo de la partida no llego a la meta. Necesariamente tengo que soltar el... pero pastor, usted no sabe. No sabés lo que me dijo, no sabés lo que hizo, no sabés cómo me trata, no sabés las cosas. No, amado, ¿cuándo pasó? En el 72, lo recuerdo como si sería hoy, lunes por la mañana, agosto. A veces estamos anclados en cosas que nos pasaron. Mi querido hermano, la palabra
nos habla de una iglesia que suelta el pasado para extenderse a lo que está por venir, suelta lo temporal para extenderse a lo eterno, suelta lo propio para hacerlo de Dios. Hombres, mujeres, ancianos y niños que dieron un paso de madurez. Madurez es dejar lo infantil y de niño y avanzar en la adultez. Sé que en este tiempo nos cuesta mucho, ¿sí? Tenemos una generación y una sociedad bastante distorsionada, ¿no? El otro día veía a alguien, a un papá que dice, la verdad que estaba cocinando y mi hijo contaba la historia, ¿no? Por internet y decía, y mi hijo me dijo, papá, un día te voy a sacar de la pobreza. Y este padre se emocionó, empezó a llorar y dijo, mi peladito, dice, me quiere sacar de la pobreza. Sí, papi, algún día voy a crecer, voy a trabajar y te voy a sacar de la pobreza. Y todo esto va a ser el pasado. El padre decía, pensar que con 35 años mi peladito ya está pensando cuando sea grande. Hoy tenemos niños crónicos, personas que no se han despegado, que todavía siguen demandando. No, porque mi papá, cortala, amado. ¿Cuánto tenés? 72 tengo. No. Soltemos lo que queda atrás, dejemos la inmadurez para caminar en la madurez de Dios. Porque una iglesia madura es una iglesia poderosa. A veces queremos ser una iglesia poderosa que ora por los enfermos, que los enfermos se sanan. Y cuando hablamos de iglesia poderosa, estamos hablando de hombres y mujeres. Ayer hablaba con un hermano y me dice, mira, en mi trabajo me sentí impulsado a hacer algo y no lo quería hacer y busqué todas las excusas para no orar por esa persona hasta que en un momento no me pude rehusar más. Y le digo, esta es la voluntad de Dios, que los hijos de Dios oren por los enfermos, que los hijos de Dios prediquen la palabra en el trabajo, en su casa, con los amigos, donde les toque estar. Este es el paso de madurez. Entender que no hay lugares para expresar a Dios, sino que expreso a Dios todo el tiempo, pero ¿sabe qué? Cuando yo creo que no lo estoy expresando también. Porque la gente me ve insultar, porque la gente me ve vivir mal, la gente me ve, mi familia me ve tomar malas decisiones. Entonces dicen, che, el mensaje que predica es muy bueno, casi que me convence. Pero la vida que está viviendo, la verdad, deja mucho que desear. Somos muchas veces la peor carta leída que puede existir. Por eso Pablo decía, ustedes son carta leída, nosotros hemos escrito en su vida. Mi querido hermano, tenemos que avanzar. Avanzar a la madurez es ser iglesia en todos lados. Sí. Hablábamos hombres, mujeres, ancianos, niños que dieron el paso de madurez y comenzaron a gestionar sus asuntos desde la realidad eterna. Lo hablamos al principio. Gestiono mi vida desde lo eterno. Si yo un problema lo gestiono desde lo temporal, es el mundo. O sea, me duele la panza hoy, se termina el mundo. ¿Por qué? Porque me está doliendo la panza y hoy me siento mal. Pero ayer te sentías bien. Y dentro de un rato te vas a decir, no, pero ahora me duele la panza. Y a veces somos así. Gestionamos nuestra vida desde lo temporal y vivimos mal. Y las personas que nos rodean ven a alguien que vive mal, pero nosotros queremos predicar a Dios. Hombres, una iglesia poderosa son hombres, mujeres, niños, adolescentes, ancianos, que gestionan sus emociones, su vida desde la adultez, entendiendo que ven los problemas y las dificultades que nos tocan vivir desde un plano eterno. Si yo veo el plano eterno, veo que eso en mi vida, un problema, una circunstancia de 2, 3, 4 días, un mes, es algo que se termina. O sea, ya va a terminar. Si yo me pongo desde lo eterno, digo, esto ya termina el próximo mes. Pero si lo veo desde lo temporal, algo pequeño será eterno. Y sí, lo hablábamos la semana pasada, la gran mayoría, si nosotros nos ponemos a ver nuestros problemas y nuestras dificultades, la gran mayoría de los problemas que atravesamos ya están resueltos. Sí, pastor, en lo eterno están resueltos. No, están resueltos también en lo temporal.
El problema es que nosotros mismos todos los días echamos un poquitito de leña para que el problema no se termine. Yo sé que usted se siente identificado y yo me siento identificado en muchas cosas que hago. Hay problemas en tu vida que ya se terminaron, no en lo eterno, se terminaron en lo temporal, pero todavía seguimos agarrados. Me quiero estirar, ¿sí? Casi partiendo mi vida, porque no quiero soltar. Mi querido hermano, ponete a analizar las situaciones en tu vida y cuántos problemas ya caducaron. Pero los mantenemos vivos, somos estos revividores crónicos. Sí, la mayoría de las dificultades y los problemas que vivimos ya están resueltos y no en lo eterno por supuesto, en lo temporal ya están resueltos. Lo que pasa es que vivimos para mantenerlos vivos. Nuestro anhelo es revivirlos todas las mañanas. Somos como clínicos, ¿no? Más. Está vivo. Y revivimos un Frankenstein, porque ya no es ni el primer problema. Ya es una mezcla de un montón de cosas, entonces es un Frankenstein. Hablamos de una iglesia, cuando hablamos de una iglesia poderosa, hombres, mujeres, niños, ancianos, jóvenes, hablamos de una iglesia que se mueve en la voluntad de Dios. Ya no en la propia. Pero no sabés las buenas ideas que tengo. No se mueven las propias. Y no hablamos de una congregación. Imagínese esto como una persona. Háblese de iglesia, alguien que está en su trabajo, que está en la facultad, que está en un gimnasio, que está atendiendo una familia. Hablamos de una iglesia que se mueve en y para la voluntad de Dios, que manifiesta autoridad en el continente a través de sus miembros. Se me vino el continente, no sé por qué, pero en lo global. Que manifiesta la autoridad del Padre. Dijimos que la iglesia es Cristo en la tierra. Y sus individuos, sus miembros, manifiestan la autoridad del Padre, la autoridad del Hijo en el poder de la resurrección. Individuos que oran por los enfermos y sanan porque han entronado al Padre. El Padre y el Hijo están en el trono de mi vida, de mis emociones, de mis intenciones, de mis sueños. Un alumno, ¿sí?, en una escuela filosófica, imagínese, le pregunta a su maestro. Ya usted me ve reír, sabe que voy a decir algo. Ya la voy a patinar. Le dice a su maestro, maestro, con tanta sabiduría, queremos saber cuáles son, qué trabajos soñás para el día de mañana. Y el maestro con mucha sabiduría le dijo, yo en mis sueños no trabajo. Muchas veces en nuestra vida trabajamos de más. Hacemos trabajar la cabeza, hacemos trabajar el cuerpo, hacemos trabajar a la familia, hacemos renegar a los amigos. Trabajamos de más. Porque los sueños son nuestros. Cuando los sueños son de Dios, no tenemos que trabajar. Por tus sueños vas a tener que trabajar y mucho. Y cuando los logres, te vas a sentir vacío e incompleto. Pero cuando realmente entendamos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, nos vamos a dar cuenta que mis sueños eran nada comparado con los sueños de Dios. Y por los sueños que no eran nada, que eran mis sueños, trabajé mucho. Por eso este maestro decía, yo en mis sueños, la verdad que no trabajo. Los sueños de Dios se dan a una iglesia, a individuos que soltaron lo que queda atrás, dejaron la inmadurez y avanzan hacia la madurez, dejan lo temporal y avanzan en lo eterno. Una iglesia madura es la que ha renunciado a hacer las cosas a su manera, que reproduce lo del cielo en la tierra. ¿Qué es esto? Bueno, es parte de lo que decimos siempre, ¿no? Cuando los discípulos le dicen a Jesús, enséñanos a orar, Él les dice, como en el cielo, sea hecho en la tierra. No
No les dijo, fíjense si podemos imitar algo del cielo en esta tierra. No, no. Estamos llamados, y este llamado a hacer lo del cielo en la tierra es reconciliar todas las cosas. Es hacer lo temporal que responda a lo eterno. Es que mi vida deje de estar amarrada y sujeta a lo temporal para empezar a caminar en la voluntad que Dios tiene para tu vida. Pero todo dependerá de tu intención, de tu deseo y de tu decisión. Una iglesia madura es la que reproduce, dijimos, lo del cielo en la tierra, y esto es la restauración de todas las cosas, el ministerio que hemos recibido, el llamamiento santo a ser hijos, hijos que hacen lo de Dios, que reproducen lo del cielo en la tierra, que salió, volvemos a ser redundante, pero lo tengo acá escrito, que salió de la inmadurez y todos sus asuntos son llevados a cabo con madurez espiritual y natural, que no lo podemos separar, ¿no? Pues no podemos decir, no, hay cosas espirituales y cosas naturales. Para los hijos de Dios todo es espiritual, incluso lo natural. Por eso el llamado en la Escritura es, hagan todo para la gloria de Dios. Así sea comer o beber, se ha hecho para la gloria de Dios. Una iglesia poderosa entiende, como ayer Leo mencionaba una frase del pastor Pablo, y la voy a reproducir. Una iglesia poderosa entiende la diferencia entre urgente e importante. Vivimos una vida en la urgencia. No, porque hay que hacer esto y hay que hacer lo otro, y esto lo tenemos que hacer. Vos sabés, esto hay que hacerlo y lo hacemos ahora y no queda otra. Pero lo importante queda relegado en el tiempo. Lo urgente es lo temporal, lo que te duele, lo que vos creés que tiene que ser resuelto ahora. Y muchas cosas se resuelven con un café, desayunando. Muchas cosas se resuelven dejando que pase el tiempo. Muchas cosas se resuelven tomando decisiones. Lo importante es entender que hay eternidad en tu vida, que Dios sembró eternidad en tu vida. Y si vivimos temporalmente, lo temporal te hará vivir desconforme. Habrá un vacío. Pastor, tengo un vacío que no lo puedo llenar con nada. Quise un buen trabajo, lo tuve. Quise un auto, lo tuve. Quise una casa, la tuve. Las personas más ricas del planeta no se sienten saciados en lo que hacen. Uno dice, ¿por qué seguir haciendo? Yo veo ricos en el mundo, ¿sí? Que yo estaría en una playa en Hawái y estaría, no sé, predicando allá, por supuesto, ¿no? En Hawái estaría predicando. Uno dice, ¿qué? ¿Por qué se complica? Y uno lo ve que se meten en política, porque quieren más. Hay un vacío que todavía no se llenó. Son los hombres más, entre comillas, poderosos entre los hombres, pero hay un vacío que no se llenó. ¿Por qué? Porque siguen llenando una necesidad eterna con cosas temporales. Una iglesia poderosa entiende esto, que lo urgente no sobrepasa lo importante. Lo urgente puede esperar, lo importante no, porque lo importante es Cristo en nosotros, es su gobierno, es hacer lo que Él nos manda hacer. Hechos 20:24, para no ser blasfemo, usted sabe, una prédica tiene que tener un texto bíblico. Hechos 20:24 era la firma de papá, del pastor Elías. Ellos firmaban y ponían Hechos 20:24. Por lo menos a la gente le da curiosidad para ir a leer. Hechos 20:24 lo voy a leer en la NBI primeramente y después lo quiero leer en 2 versiones más y vamos a ir al original. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo. Con tal, de que termine mi carrera, hablábamos de la carrera que Dios había puesto, y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús. Nos habla de carrera, de llevar a cabo, de cumplimentar la carrera y el servicio. No es una carrera para sobresalir, no es una carrera de títulos, no es maestro, pastor, apóstol, anciano de día, querubín, no.
Es una carrera que Dios nos dio de servicio. Y el servicio está en alinearlo todo a Dios. El servicio está en reconciliarlo todo con Dios. De que acabe, dice, mi carrera y lleve a cabo el servicio que me encomendó el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Dar testimonio, ser testigos, manifestar. El Evangelio dijimos que es una persona, manifestar lo de Dios y su gracia. Que dijimos en este tiempo, tenemos que crecer un poco en esta palabra gracia, que no solamente es un regalo inmerecido. Pablo no está diciendo que su vida no tiene valor, porque lo primero que vemos o interpretamos es decir, mi vida carece de valor. Dice, bueno, la vida de Pablo no valía nada. No dice esto. Dice, carece de valor para mí mismo. ¿Y qué significa esto? Carecer de valor para mí mismo, me preguntaba. Uno dice, bueno, es poner en primer lugar lo de Dios, es hacerlo de Dios, es entender que mi vida le pertenece a Él. Sí, bárbaro, está bárbaro. Pero siempre no nos duele, nos termina doliendo siempre esto. ¿Sí? Tengo que renunciar, mi vida no tiene valor para mi vida en esta sociedad que te dice, tu vida vale, y vale mucho. Voy a poner como ejemplo un estudiante de medicina, que acá tenemos varios. Estudiante de medicina, ¿sí? Decide estudiar la carrera y dice, qué maravilloso, quiero ser médico. ¿Sí? Quien se mete a una carrera, por ahí usted no lo sabía, quien se mete a una carrera de medicina es porque quiere ser médico o alguna especialidad relacionada. Qué lindo sería ser médico, y ya se imagina con el delantal, ejerciendo su carrera. Imagínese que el estudiante de medicina dice, por poner un ejemplo, ¿no? Porque he conocido varios estudiantes de mi vida, ¿no? Algunos sobresalieron y otros no en la facultad. Y imagínese, está con el delantal blanco ya desde primer año y dice, qué bien que la voy a pasar. Imagino las fiestas que voy a participar en la facultad, los amigos que los mates que tomaremos, las caminatas por el río, ¿sí? Con gente de todas las naciones que han venido a estudiar medicina. Qué lindo. La voy a pasar tan bien. Aparte me mudo solo, algunos se mudan solos y comienzan a vivir una vida de adulto. ¿Esto es real? Hable con alguien que esté estudiando medicina y le va a poder decir que no es así. El estudiante de medicina entiende, porque para ser un médico clínico, si no me equivoco, estudiando y haciendo todo al pie de la letra son 5 años. Una especialidad son 6 o 7. Entonces ya por delante quien tiene ganas de empezar así, pone el pie en la facultad, que siempre los años se extienden un poco más. Ya de movida, saliendo todo excelente, tiene 12, 13, 14 años de carrera por delante. Ya estoy desalentando a algunos. El estudiante de medicina que entiende, sí, incluso en lo temporal entiende, porque conoce otros estudiantes, por eso hágase amigo de algún estudiante antes de estudiar una carrera, se dice a sí mismo, voy a pasar muchas noches sin dormir, miles de horas de estudios, cientos de reuniones familiares a las que no asistiré, decenas de fiestas a las que tendré que renunciar, ¿sí? Personas a las que no voy a conocer, porque mi vida carece de valor para mí mismo a causa de poder completar la carrera. Lo que el estudiante hace, yo recuerdo en el tiempo que mi esposa estudiaba, se habían terminado las fiestas, la pileta, el verano, era solamente una mujer que estaba enfrente de una ventana que le daba la luz acá de costado y yo iba, tomaba mate y hacía todo. Me iba y conocía más su espalda que el frente, porque claro, se recibió en 6 años, pero decía un médico que el estudio es la cabeza, es la suma de la cabeza proporcionalmente con la cola. Lo decía un poco más fuerte.
O sea, vas a avanzar en la carrera según cuánto tu cola esté apoyada en ese banco de estudio. No es haciendo dibujitos, cajitas, manualidades. No. He conocido muchos de estudiantes. Estudiantes saben que hay una carrera por delante y su vida quedó en stand-by por muchos años. Tiene que renunciar a muchas cosas. Y esto es lo que decía Pablo. La vida del estudiante tiene valor. Y él entiende que tiene valor, pero tiene valor la carrera. Tiene un llamamiento que para aquellos que somos hijos de Dios, aquellos que están estudiando medicina, tienen un llamamiento santo. Aquellos que están estudiando para contador, tienen un llamamiento santo. Aquellos que están estudiando para, magisterio, tienen un llamamiento santo. Porque es el llamado de Dios a expresar lo de Dios en donde le toca trabajar. Entonces hay un llamamiento y tienen que renunciar a muchas cosas. Esto es lo que decía Pablo. No decía que su vida no tenía valor. Perdió el valor que yo consideraba que tenía y hoy tiene un valor eterno. Perdió el poder o la fuerza que tenía las cosas de este mundo, las circunstancias. ¿Por qué? Porque quiero ser médico. Porque me voy a recibir y voy a decidir en cuánto, si en 30 años, 40 o nunca, o lo haré en 13, 14 años con aquellos que tienen alguna especialidad. La vida del estudiante tiene valor, pero debe renunciar a muchas cosas para llegar a la meta. Primera Corintios capítulo 9 dice, muchos corren, pero pocos llegan al premio. ¿Cuántas personas entran a la facultad? Ya en segundo o tercer año te das cuenta de cuántos están y cuántos no, y cuántos quedaron en el camino. La Biblia dice, en un estadio hay muchas personas. Algunos ven, otros corren, pero uno se lleva el premio. Y nos habla también de que el deportista debe renunciar a muchas cosas. ¿Sí? Los deportistas de élite se terminaron las grandes comilonas, las fiestas, las trasnochadas, sino que su entrenamiento a veces son 8, 9 horas por día. Muchos corren la carrera respondiendo a lo urgente. No terminan nunca. Muchos corren la carrera respondiendo a lo importante. Esos llegan. ¿Por qué? Porque consideran que su vida hoy está en el sentido correcto para cumplir la carrera. No significa, Pablo no decía que su vida no tenía valor, sino que había perdido valor en lo que él consideraba su vida. Lo voy a leer en la BTX, me gusta porque aclara un poquitito más y nos da una versión un poquito más profunda y después vamos a ir a los originales, le recuerdo. Hechos 20:24, en la BTX, me gusta mucho, BTX 4, pero ya cuando dice pero está diciendo, está aclarando algo, pero, o está contradiciendo todo lo demás. Ojo cuando usted diga pero en una charla porque puede arruinarlo todo, para el buen entendedor. Pero por ningún motivo considero valiosa mi vida, la vida valiosa, y acá aclara la vida, no mi vida, la vida valiosa para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera y la labor del servicio que recibí del Señor Jesús, nuestro llamamiento santo. A vivir, esto no es predicar, ser evangelista, no. El llamamiento santo es a ser hijo de Dios y expresar lo de Dios en el lugar donde estoy. Con tal de acabar mi carrera y el labor del servicio que recibí del Señor Jesús, dijimos llamamiento santo, para proclamar solemnemente el evangelio de la gracia de Dios. Ya no es solamente transmitir, cuando vamos un poquito más profundo, es darle importancia a lo que realmente estoy haciendo. Pablo entendía que su vida era importante, pero que Dios hacía su llamado de gracia por medio de él. Si vos entendés que el llamado de gracia Dios los hace a través de tu vida tiene que ser un reflejo de su amor. Porque tu mensaje va a ser hermoso,
pero las personas que te rodean no creerán en Dios. Es duro esto, pero es así. Si vivís por lo temporal, no hables de lo eterno porque las personas van a descreer de Dios. Pablo entendía su valor y su llamamiento. La palabra de Dios dice que somos fuentes de agua que dan agua. Y que el que bebe se convierte en otra fuente de agua. Esto es lo normal y lo natural. Fíjese, lo voy a leer en la interlineal. La interlineal es una Biblia que si usted la lee es complicada porque traduce palabra por palabra. Del original no es vistosa, no se puede leer de corrido. Usted lo puede buscar por internet, pone Biblia interlineal y pone el versículo bíblico y le va a traducir palabra por palabra. Es muy difícil de entender, pero no acomoda las palabras. Quien sabe algo de idioma sabe que las palabras hay que acomodarlas, hay que darle el sentido que se le dio en el original, pero palabra por palabra. Y dice esto, la Biblia interlineal de este versículo: con ninguna palabra estoy haciendo el alma valiosa para mí. ¿Se acuerda que antes decíamos que teníamos que ser menos asmáticos? Nos hemos corregido en este tiempo y hemos dicho, no, si somos menos asmáticos nos morimos, porque Dios nos ha hecho cuerpo, alma y espíritu. No puede morir mi alma tiene que dejar de estar gobernado por las situaciones y tiene que estar gobernada por Dios. Hemos dicho anteriormente que las emociones, no tenemos que tener emociones, no, tenemos que tener emociones. Pero tienen que ser las emociones correctas, que procedan de Dios. Dijimos que el alma es una frontera entre el espíritu y el cuerpo, que gestiona. Si el alma está enferma, la gestión será incorrecta. Si el alma está sana y saludable, la gestión será correcta, convirtiendo todo lo carnal en espiritual. Pero no puedo dejar de tener carne porque me tengo que amputar. Menos carne, tengo que amputarme una pierna. Menos espíritu, estoy muerto. Es 100, 100 y 100, decía el pastor Ugarte hace algún tiempo, lo mencionábamos. Y acá dice, con ninguna palabra estoy haciendo el alma valiosa para mí. Recuerda, lo hablamos las semanas pasadas, el salmista decía, alma mía, alaba a Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Había una corrección del salmista a su propia alma. Había una corrección diciéndole, un momento, está todo bien, estás triste, llorá, ¿sí? Hacé tu duelo, pero no te olvides de los beneficios de Dios. Porque tu función no es estar mal, tu función es alabar a Dios en todo lo que haces. Había una corrección de parte del Espíritu a través del mismo salmista al alma, corrigiendo al alma. Y esta versión me encanta porque aclara mucho más. Dice, con ninguna palabra, ¿cuántas veces te apañaste a vos mismo? Y vos tenés razón. Yo lo hago siempre. Yo sé que usted no, porque usted es una persona santa, iluminada. Sé que Dios está en usted todo el tiempo gobernándolo. Pero yo a veces tengo momentos donde me acaricio un poco el alma y digo, voy a matar a todo el mundo. Ya me tienen cansado. O sea, alma mía, un momento. No te olvides quién te gobierna. Está bárbaro, querés zapatear, querés enojarte, de 10. Pero esto no se puede extender. Alma mía, él le dice, con ninguna palabra propia le doy a mi alma el valor para creerse que es más importante para mí que para Dios. Y esto era lo que estaba diciendo Pablo. De ninguna manera considero la vida valiosa para mí mismo, sino para que Dios cumpla su voluntad. Y en esto vamos a tener que crecer en lo anterior. Crecer en entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta y perder ese miedo. Hemos dicho hace muchos años, di el ejemplo, y creo que hay que corregirlo, di el ejemplo de estar embarazado de Cristo. ¿Cuántos recuerdan este ejemplo? Después lo escuché por muchos lados. De estar embarazado, cuidamos una vida. Somos portadores de la vida de Cristo, ¿no? ¿Estamos acá? Somos portadores de una vida, somos una vasija, esto es lo que dice la palabra, somos una vasija que contiene
lo importante. Pero claro, con el paso del tiempo tendríamos que corregirlo, porque cuidamos esta vida, sí, pero el entendimiento que tiene alguien que entró a la madurez es que ya no cuida una vida. Hay una vida que te está cuidando todo el tiempo a vos. Hechos 20, 22, allí un poquitito cerquita, dice, y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu. No tuvo una sugerencia del Espíritu. Porque a veces nosotros decimos, alma mía, alaba a Jehová. El salmista la estaba justiciando al alma. Está diciendo, está bien, son muy listos. El alma tiene que estar sujeta al Espíritu. ¿Sí? No te olvides de sus beneficios. Y acá vemos a un Pablo que dice, fui obligado. No, lo de Dios no fue una sugerencia. Y lo hemos hablado también cuando Jesús fue llevado al desierto. Lo vemos místicamente, decimos, bueno, alguien lo agarró a Jesús y lo tiró en el desierto. Y Jesús ahí cayó como de un helicóptero, ¿no? Bien película de ciencia ficción, y dice, y bueno, me trajeron al desierto y a ayunar. ¿Qué va a hacer? No queda otra. ¿Viste cuando papá te dice algo, papá Dios te dice algo? Tenés que hacer. Realmente ese fue llevado al desierto. Ese es el entendimiento que no pudo negarse a lo que Dios le estaba diciendo. Había una intención de Dios para hacer algo y él no pudo negarse. Esta fue la realidad de Pablo, un crecimiento de un Pablo que ya no decía yo llevo a Cristo a todos lados. Donde él decía, se me fue imposible llegar a tal lugar. Yo quise ir, pero no pude. El Espíritu me lo impidió. Y acá encontramos un Pablo que dice, el Espíritu me obligó a ir. O sea, lo sentía. Y el hermano que me hablaba, yo no voy a decir el nombre para no ser referencial. Él me decía, el Espíritu me obligó a hacer algo. Yo no quería, me negué, hice todo lo posible por no hacerlo, me fui al baño, me demoré hasta que la persona se vaya, hice los cálculos, se tiene que ir. Y no se fue y estaba ahí. Y me estaba prendiendo fuego. Eso es el Espíritu obligándote a hacer algo. ¿Alguno de nosotros piensa que se puede negar a lo que Dios te dice? Cuando Dios te dice, se terminó esto, y vos querés seguirlo, se terminó. Va a ser bajo tu propio riesgo seguir. O esto hay que continuarlo. Y bajo tu propio riesgo cortás o seguís. Y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado sin saber lo que allí me espera. Pablo sabía muy bien lo que le esperaba. Cuando vemos a un Pablo diciendo, pero por nada estimo preciosa mi vida, cuando leemos el versículo anterior, dice que el Espíritu le decía que no le esperaba en sus viajes más que palos, piedras y cárceles. No le dijo, andá para allá, pero te van a esperar los hermanos, te van a esperar con un corderito, ¿sí? Andá un chivito, riquísimo. Porque nosotros cuando vamos decimos, no, vení, vamos a comer algo. Y uno dice, tengo que ir. Ya el llamado del estómago no hace el envío. Pero a Pablo el Espíritu ya, cuando él dice, pero no considero mi vida valiosa como un estudiante que renuncia a disfrutar de las cosas temporales para poder recibirse en tiempo récord. Así también Pablo decía, pero era habiendo dicho anteriormente, el Espíritu me aclaró que en estos viajes me esperan cárceles, piedras, azotes. Se la anticipaba. Después acá dice, no sé bien qué me espera. No sé si palo en algún azote o todo junto, pero bueno, eso era lo que Pablo no sabía, si era todo junto o iba a venir en cuota. Fíjese si nuestra vida no es más fácil. ¿Será más fácil nuestra vida? Y ahora tengo en cuenta que voy a Jerusalén obligado, sin saber allí lo que me espera. Hechos 20, 22, pero ahora lo vamos a leer en la BTX, me gusta mucho también. La anterior que leí fue la NBI. Dice, y ahora mirad que yo, atado en el Espíritu, me dirijo a Jerusalén. Atado en el Espíritu. No sé si recordará esa frase creo que era el salmista, no quiero
soy medio difuso para recordar las cosas, dice, tus dulces cuerdas de amor me sujetaron. Qué contrario, ¿no? Porque tus dulces cuerdas de amor me sujetaron. Es Dios atándonos, y no es algo físico, no es una obligación, es el entendimiento de lo que tengo que hacer para cumplir con la voluntad de Dios. Esto es lo que tenemos que empezar a reconocer. Ayer lo hablaba con nuestro hermano. Tenemos que empezar a reconocer esa voz. Cuando esa voz te dice, hace esto, hace lo otro. Y nosotros, no, pero, vemos, más adelante, hoy no, mañana, cuando las cosas sean como yo quiero. Hay una voz que nos direcciona, hay una voz que nos sugiere, hay una voz que nos obliga. Y este es el crecimiento de madurez, cuando realmente nos sentimos casi obligados. Como me decía el hermano ayer, podía no hacerlo, pero me sentí obligado en el Espíritu. Dice, a Jerusalén, me dirijo a Jerusalén sin saber lo que me espera. Su gracia nos direcciona. Mira, acá noté una frase, no sé por qué, pero todo lo que está en Cristo no se pierde. Amás tu vida, el que ama su vida la perderá. Pero si amo mi vida realmente tengo que amar a Dios, tengo que hacer su voluntad, porque mi vida, como decía la canción, el anhelo es ser hallado en Él. Por eso decimos, tendría que corregir esto que dije alguna vez, que estamos embarazados de Cristo, como María lo estuvo, cuidando esa vida hasta que fue un hombre, fue un rey, una casa, un humilde pesebre. Lo hablábamos las semanas pasadas. Pero hoy tenemos que entender que Cristo está embarazado de nosotros, porque nosotros estamos en Él. Él nos direcciona y nos lleva. Lo correcto tendríamos que decir, el Espíritu nos está direccionando a hacer cosas que quizás no queremos. Yo sé que esta prédica quizás no es muy popular o de aplausos, pero si quiero que me vaya bien, tengo que hacer la voluntad de Dios. Tengo que salir de mis caprichos y comenzar a hacer la voluntad de Dios, porque su nombre es más grande que reinos, que potestades, que fuerzas, que poder y que caprichos, que voluntad propia. Y eso continuará, dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. ¿Por qué estamos contenidos en Cristo? Porque estamos en un desarrollo constante, de entendimiento, de saber lo que Dios quiere en nuestra vida. Agudizar el oído a poder interpretar correctamente lo que Dios está anhelando. Dice, mediante, Efesios 4:13, mediante la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta otro texto dice, hasta que todos lleguemos a la restauración de todas las cosas, nos habla Hechos 3:21. Madurez es entender que todavía nos falta. Madurez es depender de Dios en todas las cosas. Mi querido hermano, ¿qué le parece si nos ponemos de pie? Tendríamos mucho más para decir de este texto, pero poder entender realmente que hay situaciones en nuestra vida que solo se mantienen vivas porque nosotros las estamos manteniendo vivas. Hay relaciones en tu vida que se siguen manteniendo porque vos las estás manteniendo vivas. Hay enfermedades que se siguen sustentando porque nosotros seguimos alimentando la causa de la enfermedad. Cuando crecemos en el entendimiento de Dios, entenderemos que su voluntad se va a cumplir en nosotros. El salmista fue maravilloso, él dijo, Él cumplirá su propósito en mí. No es una opción, Dios va a cumplir su propósito en tu vida y en mi vida. Pero ¿sabe qué? Es tiempo de que para que se cumpla ese propósito, renunciar a muchas cosas que no te van a doler, sino que simplemente la estamos como alimentando constantemente. Y esta sería la tarea para esta semana, orar al Señor para que Él nos muestre qué situaciones en mi vida sigo alimentando
que están perjudicando lo de Dios en nuestra vida, que está perjudicando que te sientas bien, que está perjudicando que te vaya mejor, que está perjudicando que tomes buenas decisiones, que está perjudicando lo que Dios quiere hacer a través de tu vida en tu familia. Porque muchas veces nuestra familia no cree porque nos ve a nosotros y somos una carta mal escrita. Y esto es algo que me pregunto constantemente. ¿Cuántas personas he impedido que conozcan a Dios por un mal proceder mío? Y creo que la oración hoy tendría que ser: Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a reconocer esas cosas que demoran tu propósito para mi vida, para tu familia, para los que amo. Señor, haceme entender qué situaciones debo dejar de alimentar, qué cosas debo dejar atrás para extenderme hacia adelante. ¿Qué personas están o qué ideologías o qué información o qué cosa estoy consumiendo que no me está haciendo bien? Hoy las redes sociales están llenas de motivadores que no dicen nada. Uno escucha a los motivadores y dice: che, qué lindo lo que dijo. Y ve otro y dice lo mismo. Y ve otro y dice lo mismo. Y ve otro y dice lo mismo. Y dice: ¿quién lo dijo? La vida no son motivaciones. Tenemos que estar motivados, sí, pero tenemos que entender y ver nuestra vida desde una perspectiva eterna. Situaciones muy pequeñas son insignificantes en la extensión de tu vida y en lo que Dios quiere hacer en tu vida. Por eso sería bueno, muchas veces, como dice el pastor Leo, empezar a estar quietos. Como nos decía el miércoles el pastor Miguel, empezar a cuidar y a ver qué hacemos y cómo lo hacemos. A veces pensamos que por ser hijo de Dios, bueno, Dios va a hacer todo. A mí me gusta decir siempre que hay tiempo de orar y hay tiempo de actuar. A veces actuamos en el tiempo de orar y nos adelantamos, y a veces oramos en el tiempo de actuar y estamos llegando tarde. Mi querido hermano, es tiempo de entender que somos la iglesia poderosa de Dios. Y no hablamos de una congregación y no estamos hablando de una institución, estamos hablando de que somos parte de la iglesia de Cristo. Tu vida contiene el poder de resurrección que levantó a Jesús de los muertos. El poder para orar, para hablar con alguien. El poder para ver a un enfermo y decirle: mirá, no sé, pero quiero orar por vos. El poder para hablar de Dios a aquel que quizás después de verte se va a quitar la vida. Mi querido hermano, la iglesia obra impulsada o con un impulso, como decíamos la semana pasada, un impulso divino. Esto era lo que le pasaba a Pablo. No es que la vida de Pablo no era valiosa, sino todo lo contrario, era muy valiosa en el propósito de Dios. Pero para sí mismo, para lo que él consideraba bueno, para las cosas, él había comprendido que la voluntad de Dios realmente era buena, agradable y perfecta. Entonces su concepto de la vida había perdido todo sentido. Ya no es mi vida, es su vida. Y lo que es su vida, la vivo como Él me hace vivirla. Mi querido hermano, antes de despedirnos, me gustaría orar. Pero orar para que Dios pueda hablarnos estas cosas. Acérquese a alguien que tenga cerca, ¿sí? Con mucho respeto, tómele su mano. Y que podamos orar. Podemos decir: Señor, quiero ser esa iglesia con poder y autoridad. Quiero ser parte de esa iglesia. La palabra nos habla de un poder, de una gracia que nos habita. Y esa gracia no solamente es un don inmerecido, es un poder inmerecido también. Es un poder que se manifiesta a través de tu vida, reconciliando todas las cosas. Pero primero tiene que ser tu vida. Primero tiene que ser tu casa. Primero tiene que ser tu familia. Señor, te damos gracias, Padre. Estamos aquí, Señor, tratando de entender y de conocerte más. Pablo mismo diría: todo lo que consideraba antes como ganancia, hoy lo considero como pérdida, a cambio de conocerte más, a cambio de experimentarte más, a cambio no de tener una relación con Dios, de tener comunión con Dios,
Amado, como iglesia tenemos comunión con Dios. Dios está en nosotros y nosotros estamos en Dios. Él está cuidando nuestras vidas. Él está haciendo que todas las cosas sean posibles. Él está haciendo que todo lo imposible sea posible. La palabra de Dios dice, para los hombres es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Por eso allí donde estás, quiero que medites. Y tenemos, ayer lo hablábamos con los hombres, tenemos que mejorar tenemos que rescatar esta palabra otra vez. La palabra dice, en esto meditad. Y hemos pensado por mucho tiempo que meditar era malo. No, pensá, meditá. Habla con el Señor, que el Espíritu pueda mostrarte qué cosas en tu vida no tienen que estar, qué cosas en tu vida están siendo un salvavidas de plomo. Muchas veces nos aferramos a cosas que son salvavidas de plomo. Lo único que van a hacer, nos van a hundir hasta lo más profundo. Señor, como iglesia, danos el entendimiento de qué cosas no son saludables para nuestra vida, qué cosas no están bien, qué cosas no te agradan. Señor, danos la dirección de tu Espíritu, que podamos decir como me decía mi hermano, este hermano ayer, fui obligado por el Espíritu, fue empujado, no podía no hacer esto. Qué maravilloso cuando la iglesia de Dios se siente que no obra por propia voluntad, sino que es Dios. Amado, no escapa la voluntad de Dios que estás pasando por una enfermedad, no escapa la voluntad de Dios que tenés problemas matrimoniales, no escapa a lo de Dios que tenés problemas con tus hijos, o en el cuerpo, o en la economía. Alguno de nosotros puede pensar que a Dios se le escapan estas cosas. El problema es cuando mi accionar, mi vida, mi impulso está solamente en resolver un problema que tiene como resultado terminarse. Hoy, mañana, pasado, el próximo mes, esto también pasará. El problema es cuando la iglesia quiere poder para resolver cosas temporales. Y el poder que nos ha sido dado es para reconciliar todo con Dios. Y en esta reconciliación hay sanidad. En esta reconciliación hay milagros. En esta reconciliación podemos caminar como una iglesia poderosa que ora por los enfermos, que ora por los que están poseídos, que colabora con aquellos que no tienen nada. Una iglesia poderosa es una iglesia que vive para transmitir la realidad de Dios. Por eso, en este entendimiento, quiero que pienses si hay alguien en tu familia con algún tipo de enfermedad y proponete ir a visitarlo. Alguien que esté pasando necesidad y proponete ir con algo de comida, a visitarlo, a tomar un mate. Con alguien que te peleaste o discutiste con la intención de resolverlo. Con alguien que no ves hace mucho tiempo. Mi querido hermano, la iglesia poderosa de Dios obra en la voluntad del Padre, suelta lo que queda atrás y se extiende a lo que está por delante. Deja de ver las situaciones temporales, los problemas, las enfermedades como algo que va a terminar con mi vida. Cuando lo ves desde lo eterno, podés ver la sanidad de Dios, podés ver los milagros de Dios, podés ver cómo Dios está obrando en tu vida, en tu mente, en tu corazón. Alguno de nosotros puede pensar que Dios no sabe que estás pasando por algún tipo de dolencia. ¿Qué clase de padre bueno sería si no sabe que estás pasando por alguna dolencia, por algún problema, por alguna dificultad? Pero muchas de las enfermedades, las dolencias, los problemas económicos fueron generados por nosotros. El primer entendimiento tiene que ser dejar de repetir acciones que te llevaron hasta aquí. Porque si no, estaremos pidiendo a Dios que sane nuestra economía por malas decisiones que hemos tomado. Será como el estudiante que llega al último día antes de rendir y esté siempre orando para decir: Señor, poneme todo lo que no estudié nada, pero por favor haceme rendir bien, y alguna vez podés rendir bien. Te pueden preguntar algo que justamente te acordabas, pero no vas a llegar a terminar la carrera no estudiando, pensando que con oración vas a poder llegar
al final de la carrera. No es solo oración, no es solo decisiones, no es solo momentos en nuestra vida, no solamente son impulsos de motivación. Una carrera, ni en el Señor, ni en lo humano, ni en lo profesional, se terminan con impulsos humanos. Amado, es tiempo de considerar a Dios en toda tu vida. Y si alguna cosa estamos pasando, Él es fiel y justo para quitarnos de ese lugar, porque nuestro anhelo es estar en Él. Señor, antes de despedirnos, te pedimos que si hay alguno de nuestros hermanos pasando por dolencias, por enfermedad, Señor, recuerdo a Pedro, recuerdo a nuestro hermano Mario, lo tenemos aquí presente, entendiendo que hay poder en la iglesia, que hay un poder sobrenatural en cada uno de nosotros. Señor, proclamamos tu bien, proclamamos tu bien. Te clamamos también por la nena de nuestro hermano Cosenza, te clamamos por Chula, te clamamos por cada uno de aquellos que está pasando por un tiempo de dolencia, de enfermedad. Señor, queremos ser esa iglesia que ora por los enfermos y los enfermos sanan. Queremos ser esa iglesia que ha renunciado a su vida temporal, entendiendo que todo lo que hace depende de Dios. Sea estudiar medicina, sea trabajar en la policía, sea ser político, sea ser maestro, sea ser madre, padre, profesional, empleado. Todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios. Y en el lugar donde estamos, poder orar por aquellos que le están pasando mal, poder dar un consejo. Señor, que nuestra oración en esta semana sea: Señor, quiero ser una carta leída donde las personas puedan ver a Cristo, no mis problemas, no mi manera de pensar, no mi manera de predicar, no mi ideología, no mi corriente ideológica dentro del cuerpo de Cristo. Quiero que te conozcan a ti. Quiero dejar de tener una postura, sino que quiero ser contenido en vos. Quiero que seas visto vos, no lo que yo pienso de Dios. Esta es la función de los hijos de Dios. No que las personas vean lo que yo creo de Dios, sino que puedan ver a Dios. Señor, te pido por cada uno de mis hermanos. Te pedimos por este tiempo. Señor, por esta semana, sorprende a mis hermanos, Señor. Este será un tiempo donde levantaremos nuestros ojos de nuestras aflicciones personales y comenzaremos a verte a ti y clamar por los demás y orar por la iglesia y pedirte, Padre, para que se me sea alumbrado todo aquello a lo que tengo que renunciar, dejar y menospreciar dentro de mi vida, para que seas vos el único que estés sentado en el trono de mi vida, de mi casa, de mi familia. Padre, te damos gracias por esta hermosa reunión que hemos pasado. Señor, te agradecemos realmente por poderte disfrutar. Señor, oramos también por nuestros hermanos que seguramente se han conectado o se conectarán de México, de Brasil, de distintas partes de nuestro país. Señor, clamamos a ti, sabiendo que como cuerpo hoy hemos congregado en ti, no en un lugar físico, hemos congregado en vos y anhelamos crecer, Señor. Anhelamos ser corregidos por un Padre que nos ama y nos direcciona. Anhelamos, Señor, pero esto también tiene que ser el entendimiento de que para que se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida, debo soltar cosas que tienen que quedar atrás. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos despedimos. Usted tiene libertad para pasar, para que podamos orar por usted, para charlar, para saludarnos. Recuerde, tenemos una semana bien completa. Lunes tenemos reunión de intercesión, miércoles reunión general, jueves seminario. Me prometieron que van a hacer exacto con la hora. Sábado tenemos reunión de hombres, de mujeres, reunión general, y el domingo nos volvemos a encontrar. Que tenga una semana maravillosa. Paz.